interpretación bíblica, la clase. Interpretación. A copiar el título y vamos a orar. Bíblica. Vimos los beneficios de la semana pasada y vamos a enfocarnos en lo que es la necesidad. 3 puntos vamos a hablar hoy. Necesidad, capacitación. Ahora nos debe dar el tiro de este para poder cerrar este módulo. Y el intérprete. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y tu presencia. Señor, tu palabra nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras porque en ella tenemos vida eterna. Señor, tu pueblo cada vez más necesita de tu palabra. Que podamos ser conforme a lo que tu palabra nos enseña. Porque tu palabra es vida, Señor. Padre, tu palabra dice que también es medicina para todo nuestro pueblo. Señor, revélanos tu palabra el día de hoy, para que tu nombre sea glorificado, exaltado, Señor, en medio de nosotros. Y en ti te damos todas las gracias, en Cristo Jesús. Amén y amén. Les voy a confesar otra cosa, hermanos, desde que su servidor aprendió más acerca de la interpretación bíblica, todos los beneficios de la palabra, incluyendo sanidad, incluyendo lucha contra el pecado, contra las tendencias naturales, las pasiones que gobiernan esta carne, hermano, gracias a la bendición de poder entender la Escritura, pude alcanzar eso, esa plenitud que habla la Escritura. Esto se puede lograr cuando tenemos un entendimiento claro de las Escrituras. Ahora, no quiere decir que usted aquí va a aprender de todo, no. La interpretación bíblica simplemente le va a dar herramientas. La pasión la tiene usted, pero la pasión se puede ir. Simplemente son herramientas, porque ¿qué pasa? A veces hay la intención de aprender más de la Biblia, pero no tenemos las herramientas o no sabemos cómo entrar. Entonces, este módulo, este taller o este estudio se va a encargar de hacerles ver el bosque, pero usted va a entrar todos los días a él. Amén. Y va a encontrar ahí lo que es provecho para su vida espiritual. Su vida espiritual específica. Es decir, gracias a la interpretación bíblica usted va a conocer sus dones, sus capacidades, qué es lo que va a hacer en la iglesia, qué es lo que en qué se tiene que enfocar. Amén. Entonces vamos hoy a desarrollar lo que es la necesidad de la interpretación bíblica. Vamos a leer 2 Timoteo. 2 Timoteo. Sí, 2 Timoteo 2:15. Lo leí ayer en la semana pasada mi hermano Luis. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. A ver. ¿Quién lo lee rapidito? Segunda carta del apóstol Pablo a su querido hermano e hijo espiritual Timoteo. 2:15. Dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. que usa bien, La palabra de verdad. que usa bien La palabra de verdad. de verdad. Ok. La Biblia nos enseña que debemos usar bien la palabra de verdad. Usarla bien. Una característica de los hijos de Dios que van en crecimiento es que saben usar las Escrituras. Saber usar la Escritura no quiere decir que usted se sabe 38.500, 32.800 versículos. Eso no es usarla bien. Hay gente que conoce una cantidad de versículos y vive peor que bueno. De hecho,
Dígame. Se interrumpa. De hecho, vi un video del famoso motivador, que era periodista, ahora es motivador profesional, el señor Ismael Cala, un hombre excepcional, honesto. Y recientemente hay un libro donde dice, hay un libro maravilloso en la Biblia, el libro de Job. El libro de Job es algo maravilloso y empezó y dijo unas cosas bellísimas, 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 bellísimas. Y yo decía, cualquiera que no use bien la palabra de verdad, va a decir, esto no es cristiano. Porque dijo cosas bellísimas. Sí. Pero el hombre no consiguió a Jesús en el libro de Job. No consiguió la salvación, no consiguió el Redentor. De manera que para él es un excelente libro para tú crecer como persona. Imagínate. Hasta ahí no llega. Hay un dicho que dice que no es la cantidad de Biblia que yo sé, sino lo poquito que sé aplicar. Eso decía ese Luis, el escritor de la Crónica de Narnia. La Crónica de Narnia. Muy bien. Voy a hablar acerca de la necesidad de interpretar las Escrituras. Pero voy a empezar por las cosas difíciles de la Escritura. ¿Por qué es tan difícil entender, leer? Incluso hay personas que empiezan a leer con muy buena intención, pero de pronto, como su entendimiento no obtiene un fruto espiritual, o su entendimiento no ve claramente lo que está leyendo, empieza poco a poco a desanimarse la lectura. ¿Sí? Eso en el caso de personas que tienen buena voluntad de leerla, pero al encontrarse que empiezan un poco de palabras que no coordinan, no entienden, entonces parte de la necesidad de leer la Biblia habla un poco acerca de la dificultad. Voy a empezar a hablar de la dificultad número 1. Vamos a poner un puntito aquí. Dificultad número 1. Miren esto. Una de las dificultades para leer la Biblia son las dificultades internas. Es decir, nosotros no somos dados a la lectura. No somos dados a la lectura. Es decir, hay otros países en el mundo donde sí desde pequeños les ejercitan a leer. Pero nosotros, como latinos, no somos dados a la lectura. Nosotros somos dados a ver películas de 3 horas. ¿Sí? Usted fácilmente ve una película buena y se anima, y usted fácil ver una serie, una novela. Usted pasa 3 horas en el estado enviando WhatsApp y usted está como si nada. Pero cuando usted empieza a leer la Biblia y van por 15 minutos y usted empieza a bostezar, usted dice que le da pereza, cuando mucho, media hora. De hecho, el promedio aquí en Latinoamérica da miedo decirlo, pero el promedio es muy, muy bajo de lectura y bíblica. el de Venezuela es uno de los más bajos de toda América. Entonces, hermano, El más bajo de Sudamérica. usted y yo nacimos de la palabra, pero las Escrituras ordenan que por medio de la palabra es que nosotros también vamos a crecer. De hecho, el apóstol Pedro le dice que la palabra es como una leche maternal para los infantes. ¿Sí? Una leche. Dice, la leche. ¿Sí? Como leche, anhelar como leche, como el niño, la leche espiritual. Y esa es la palabra de Dios. Bueno, una de las dificultades es el lenguaje. El lenguaje. Mire, cuando usted empieza a leer la Biblia, lo primero que va a decir es, hermano, yo no sé qué dice aquí, no entiendo esta palabra. Le voy a explicar parte del lenguaje. Miren, el lenguaje de por sí va evolucionando. ¿Ya? Es decir, las palabras que usted usó hace 20 años, ya hoy no se usa. Y dentro de 20 años más, posiblemente desaparezca. Usted está leyendo, por ejemplo, la mayoría de nosotros leemos un ejemplar que dice Reina Valera 1960. ¿Hace cuánto?
65 años. 60 y pico de años. 65. 65 años. Entonces usted está leyendo un ejemplar revisado y corregido desde hace 65 años. Y posiblemente hayan palabras en este ejemplar, que es uno de los más maravillosos que hay, que usted no vaya a entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ciertamente nuestro idioma, que proviene del latín, como el portugués, el francés, el italiano, como todos los idiomas, han ido evolucionando. Las palabras que antes se decían, ahora no se dicen. Y usted lo puede ver con los jóvenes. Usted habla con los jóvenes y, hermano, ese es otro idioma. Y si son maleantes, es peor. Acá pegado ahí. Ese es peor todavía. Entonces, debemos estar conscientes que en el lenguaje español hay cambios fuertes. Ahora imagínense un lenguaje de más de 1500 años. 1500 años. Es decir, usted tiene en la Biblia 1500 años de historia. 1500. Aquí vamos a colocar la cruz. Y solamente en el Nuevo Testamento hay 100 años de literatura. Desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan hasta Apocalipsis hay 100 años. Y desde Génesis, estoy hablando de literatura, no de cronología. En cronología hay más de 6000. Pero en literatura como tal hay 1400 años. Entonces, usted tiene desde Génesis hasta Malaquías 1400 años. ¿Qué le parece? 1400 años de historia, de literatura. No solamente tiene 1400 años, sino que fueron escritos por 40 personas distintas. En distintas épocas. Eran distintos todos los que pulsaron a escribir la escritura, fueron inspirados por el Espíritu Santo. 40 personas. Y las 40 personas son distintas en todo sentido. En época, en cultura, en cosmovisión. Unos eran pastores, otros eran reyes, otros eran gobernadores como Daniel, otros eran ilustres, otros eran sabios, otros eran escribas, otros eran sencillos, otros eran campesinos. Entonces, miren esta dificultad aquí, ¿ya? Otro dato más, o otro acierto. El milagro, uno de los milagros más poderosos es esta Biblia que ustedes ven. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que habla aquí en Apocalipsis tiene referencia en, por ejemplo, Zacarías. Y Isaías, que vivió por aquí, habla del nacimiento de nuestro Señor. Si lee Isaías 53, ve la crucifixión del Señor. Y usted va a ver cómo cada uno de los temas empiezan a ir y venir, y todo tiene una línea de pensamiento de aquí para allá, hermano. Y hay algo importante en toda la Biblia, hermano, hay una conexión sobrenatural. Coherencia y estructura. En toda la forma. No hay algo que se le parezca a la Biblia. Nada en el mundo. Absolutamente nada. Ni el Corán, ni el de los Budas. Hermano, no hay nada que se le parezca a la Biblia. Las profecías son cumplidas, hermano, milimétricamente exactas. No hay nada que se le parezca a la Biblia. Entonces dice, hermano, que a mí me parece aburrido. Te parece aburrido porque no entendí todavía claramente todo el plan. Pero el plan de Dios es que usted tuviera un ejemplar de las Escrituras y que usted pueda sacarle provecho espiritual, usted pueda crecer, usted pueda aprender, usted pueda disfrutar de la palabra de Dios. Amén. 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 Bueno, mire,
Pero otra dificultad de los idiomas, hermano, que hay 3 clases de idiomas distintos entre todas estas conexiones que hay aquí. Tenemos el hebreo y el arameo, que son escrituras del Antiguo Testamento, y tenemos el griego. El griego, que es la mayor parte, toda la parte del Nuevo Testamento. Les voy a decir algo sumamente importante. A lo mejor decir, hermano, que eso se está perdiendo la revelación. Si usted no tiene un conocimiento básico de cómo funcionan los idiomas de la Biblia, difícilmente usted pueda interpretar correctamente un texto. Muy difícil. Tiene que ser algo extremadamente que el Espíritu Santo se lo revele, pero va a haber una revelación, pero no va a haber un entendimiento. Por ejemplo, miren Juan el Bautista. Juan el Bautista se le revelaron muchas cosas, pero Juan el Bautista no entendía. Porque si hubiese entendido, no hubiera mandado a preguntar, ajá, ¿por quién soy? El que, hay que esperar otro. Y Juan el Bautista vio el Espíritu Santo descender, escuchó claramente el sonido en el cielo. Se le revelaron muchas cosas a Juan el Bautista, pero su entendimiento quedó nulo prácticamente. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha dado herramientas durante más de 2000 años, y hombres de Dios, hermanos, que dieron su vida para que nosotros tuviéramos un ejemplar de la Biblia. Nosotros no debiéramos nunca dejar de leer. Nunca, de verdad. Por respeto, por honra a Dios y por honra a esos hombres de Dios que Dios usó para poder traernos este ejemplar que usted ve aquí, nosotros debemos de leer la Escritura. Así sea una porción pequeña, así sea, hermano, usted y yo necesitamos leer las Escrituras. Y para poder tener un entendimiento de las Escrituras, necesitamos conocer cómo funcionan estos idiomas. ¿Cómo funcionan? ¿Por qué? Porque si usted interpreta la Biblia conforme a lo que usted cree, entonces usted va a distorsionar el significado real de la Escritura. El mensaje puro, la leche pura, el alimento sólido, usted va a distorsionarlo. Y por eso es que vemos todas estas herejías y todas estas sectas. ¿Por qué? Porque hubo un mal entendimiento e interpretación de la Biblia. Inclusive hay desequilibrio también en cuanto al conocimiento bíblico. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar. Y el borradorcito, un trapito, una corriente. No tiene el borrador en la gaveta. Yo le había puesto uno ahí. No, yo no está por ahí. Mira si está abajo. Abajo creo que está. No está por ahí. Ahí le había puesto yo el borrador. No está por aquí. Ahí en la gaveta del escritorio fue que yo le puse el borrador. No está. Vamos a buscar aquí uno. Bueno. No tengo nada. Papel no le sirve papel. Seguro. Ok, muy bien. Por favor, presten atención porque ya vamos a entrar en lo que... Miren aquí. Vamos a hablar acerca del hebreo y el arameo. Ay, hermano, usted como que nos va a enredar la vida. No. Usted vio todas esas dificultades, ¿verdad? Las vio. Yo les aseguro que si usted puede tener un entendimiento de cómo funcionan los idiomas bíblicos, usted va a quitar el 60% de la dificultad al leer la Biblia. 60%.
Hermano, ¿usted está seguro? Estoy sumamente seguro que al escuchar esta pequeña explicación de cómo funcionan los idiomas, usted le va a sacar provecho y va a quitar el 60% de las dificultades que ya vienen de por sí en las escrituras. ¿Sí? Vamos a hablar acerca del arameo y del hebreo. Son parecidos. Pasa que el arameo es más evolucionado que el hebreo. Y el arameo se usaba más que todo a nivel diplomático, entre reyes, pero el más común era el hebreo. ¿Sí? Pero no vamos a entrar en historia, vamos a entrar cómo funciona el hebreo y el arameo, es decir, cómo funcionan las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el idioma? Bueno, el hebreo y el arameo les voy a añadir un poquito más de dificultad para que puedan disfrutar de la explicación sencilla. El hebreo era un idioma que no tenía vocales, no hay vocales. Usted se imagina todas las letras que usted escribe sin vocales. Tampoco hay plural, no hay plural, es decir, los, las, habemos, conocemos, no hay ni vocales ni plurales. ¿Sí? Tampoco hay conectivo en la, como, por lo tanto, además, no hay. Ahora, hermano, pero nosotros leemos, claro, usted está leyendo el esfuerzo de muchos años de hombres de Dios que en su amor por las escrituras y en su amor de poder llevarle la escritura a todo ser viviente, pues hicieron ese gran esfuerzo de traducir y de darle sentido a esas palabras en hebreo y en arameo que ni tienen vocales, ni tienen plurales, ni tienen conectivo, se escriben de derecha a izquierda, y usted cuando ve todo ese pocotón, te va a decir, esto es puro garabato. Pero hombres de Dios pasaron toda su bendita vida estudiando estos idiomas para poderle dar la interpretación que hoy en día tenemos en las escrituras. Yo creo que tienen tiempo futuro tampoco. Tampoco tienen tiempo ni pasado, ni presente, ni futuro. No tienen tiempo verbal. No hay tiempo verbal. Yo comí, él comió, nosotros no, nada de eso. Ahora imagínense eso. Hermano, pero entonces eso no es un idioma. Sí lo es, sí lo es. Lo sigue siendo, pero ya no se usa, es una lengua muerta. Ahora, ¿qué es lo que sí tiene el hebreo y el arameo? Imágenes. Imagen. Imagen. Para nadie es un secreto que nosotros empezamos a hablar ¿cómo? Con imagen. A nosotros nos dijeron A de avión. Y usted se montó un avión. Usted nunca se montó un avión. Pero usted sabe que A de avión ¿con qué A va? Va con A. De hecho, la forma de las letras son imágenes gráficas de lo que nosotros pronunciamos. Las letras, esto que usted ve aquí, esto es una imagen que usted le da la entonación correcta. Lo dice aquí el maestro de idioma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el hebreo y el arameo funcionaban con imágenes, mayormente con imágenes. Ahora, ¿por qué Dios permite que un idioma tan cerrado como este se proyecte imágenes? Bueno, porque las imágenes ayudaban a la memorización. Porque era más fácil aprender un principio bíblico por medio de imágenes. La gente cazaba, la gente pescaba, la gente sembraba, la gente formaba barro, arcillas de barro. Entonces Dios, que conoce mejor que todos nosotros la mente humana, empieza a hablar las escrituras en el Antiguo Testamento por medio de imágenes. ¿Para qué? Para que nuestra mente humana, dada por Dios, se ejercitara en esas imágenes y el Espíritu Santo pudiera traer un principio bíblico, un precepto, un mandamiento. ¿Sí? ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, vamos a colocar un ejemplo. Hermano, ya sabemos ya, vamos a poner un ejemplo. Bueno, vamos a poner un ejemplo.
Vamos a leer Salmo, capítulo 42. Vamos a ver. Salmo, capítulo 42. Ajá, ¿Qué te pasa? ¿Usted cree que estoy hablando con quién? Salmo 42. Todo el mundo ha podido escuchar ese, el Salmo 23. Pero vamos a leer un poquito el Salmo 42 para poder enseñar acerca de cómo funciona el hebreo y el arameo. Ajá. ¿Cómo empieza el Salmo? A ver. Como el cielo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el armonía. Correcto. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Ok. Usted lo lee así rápido y dice, oh, qué poema. No, usted tiene que desarrollar una mente con respecto a las imágenes. Y eso lo va a ayudar a usted a ¿qué? A meditar en la palabra. La primera imagen que proyecta que el Salmo, ¿qué es? Un ciervo. Este no es un ciervo con S. No, con C. Este no es un ciervo con S. El ciervo con S es un sirviente. No, un sirviente. Un esclavo. Del servicio. Un esclavo. Ese es el siervo con S. Hay gente que se ha estrellado por ahí. Está siervo con S y siervo con C. Que es el corderito ese. El siervo con C es un animalito. Parecía un venadito. Un venadito, ¿sí? No tan feito, pero. Como si viera Bambi. Vamos a poner nosotros Bambi. ¿Ves? Ya le estamos dando una interpretación a la imagen. ¿Sí? Entonces dice, como el ciervo que brama por las aguas. Los perros ladran, los gatos maullan y los ciervos braman. Muy bien, man. Inteligentísimo. Anda. Brahma, aquí está. Muy bien. La primera imagen que proyectan es un ciervo, un venadito que brama por las aguas. Ahora usted dice, bueno, ¿será que tiene sed el pobre animalito? Usted puede sacar alguna conclusión, pero yo le voy a dar alguna enseñanza con respecto a esta oración. Miren, en el mundo antiguo, lo que vivían era de la caza, de la pesca, y en este caso los cazadores podían ver el comportamiento de ciertos animales. ¿Sí? Y los cazadores se percataron que cuando el ciervo estaba solo y el depredador, que era un tigre, un león, un jaguar, lo que sea, estaba cerca del ciervo, el ciervo entraba en un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque el aroma del ciervo, era súper intenso, muy intenso. De tal manera que los tigres o los depredadores podían percibir que había un ciervito por ahí perdido. Una presa. Por favor, siga allí, no se vaya a perder. Entonces el ciervito, cuando veía que estaba solo y desamparado, empezaba a temblar y empezaban las glándulas sudoríparas, así que se dice, ¿verdad? A expedir un olor muy fuerte, de tal manera que los depredadores podían olfatear dónde estaba exactamente el animal. Y entonces el animal, entre más ansioso estaba, más daba el olor. Por favor, conecte eso siempre en el área espiritual. No hay una enseñanza literal, pero sí tenemos que tomar porciones literales para aplicar en la realidad espiritual. ¿Sí? Entonces el ciervito andaba tembloroso y andaba bien oloroso. Y entonces él se ponía a bramar. ¿Por qué? Porque lo único que hacía que perdiera la pista de este ciervo era que él se echara un bañito de agua en el primer río que encontrara. ¿A su nombre? Gloria. Entonces cuando él se zambullía, él se le quitaba la ansiedad.
¿Por qué? Porque ya la pista del depredador ya se había quitado. ¿Sí? Ya se había quitado. Ahora, vamos a leer el texto nuevamente. Por favor, léalo otra vez. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Ajá. así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi Así. alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Ok, muy bien. Vamos a tomar aquí, por favor, siempre anote cuando esté leyendo la Biblia. Siempre anote. Hermano, que yo anoto, no importa, anote. El siervo brama, pero el escritor del Salmo, el salmista, clama. ¿Sí? El siervo brama. El siervo brama y el salmista clama. Aquí el siervo consigue aguas. Voy a ponerlo por aquí, aguas. Y aquí el salmista consigue ¿a quién? A Dios. ¿Sí lo está viendo, verdad? Entonces el salmista se compara con un siervo. Evidentemente la imagen está arrojando un mensaje. Hermano, una clave fundamental de los textos: no piense más allá de lo que está leyendo. Ah, no, ese seguramente que no tenía agua para lavar los corotos. Ese salmista no pagaba el agua. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto claramente está diciendo que el salmista está entrando en una dificultad de tal magnitud que se está comparando con un siervo en persecución por su depredador. Y que esa persecución lo está llevando a un nivel de ansiedad tremenda. Y que solamente en búsqueda de Dios, su alma entonces va a dejar de tener esta ansiedad. Ahora, si usted me dice, hermano, eso me sirve a mí, gloria a Dios. Si usted es de los que medio escuchan algo y se pone tembloroso, hermano, bienvenidos al Salmo 42. Usted lo va a leer y usted va a entender. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Ahora, dice que el alma, ¿dónde está ubicada la ansiedad y la preocupación? En el alma. En el alma del salmista. Ahí donde está la preocupación, la ansiedad, los temores, las dudas, la incertidumbre, y solamente Dios puede calmar eso. Así como ocurre con el siervo y las aves. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo, verdad? Ahora, si usted empieza a meditar en todos estos valores que están aquí, que son sencillos, no escribe mucho, ¿verdad? Usted empieza a sacar sus conclusiones. Ok, ¿cuál es la cura de la ansiedad? ¿Cómo se le llaman los medicamentos para ansiolíticos? Ah, no, me tengo que ir para la farmacia y meterme un ansiolítico, quiero dormir bien. No, hermano. La cura de la ansiedad es Dios. Entonces usted puede escoger 3 puntos claramente en el versículo 1. Usted puede empezar a predicar acerca de la ansiedad del salmista, de la posición de Dios, ¿sí? Puede apuntar de cómo estas aguas clamaban, limpiaban al siervo de este aroma, y usted puede empezar a mover la información de aquí para allá, y usted va a sacar sus propias conclusiones conforme a la necesidad que usted tenga. Y solamente leímos un solo versículo. ¿Ya? Ya leí el primero, hermano. Ahora, lánzame la segunda, el segundo texto. No se desconecte de este. Esta es la imagen. Ya usted aquí tiene no solamente memorización, aquí también enseñaba qué tono había en el Salmo, qué tono hay en la Escritura. Qué tono, qué enfoque. ¿Ya? Versículo 2, ¿cómo dice?
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ajá. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Ok. Mi alma tiene. Sed de Dios. Ahora ya va, pero un momentico, ya va. Párese ahí. No es la boca la que tiene sed. ¿Sí o no? Sí. O sea, si usted tiene sed, usted va a beber agua por dónde? Por la boca. Ahora, nótela el versículo 2. Mi alma tiene sed. ¿De quién? De Dios. De Dios vivo. El alma. Los hebreos, para hablar del alma, ellos se imaginaban una especie de un tanque subterráneo. ¿Sí? Ellos creían que el alma era como una especie de un pozo. Un pozo. Ustedes saben que cuando usted cava y de pronto consigue agua, ¿verdad? Empieza el agua a fluir, ¿correcto? Pero cuando esta agua se acaba, el pozo está entonces seco, ¿correcto? ¿Sí? Para los autores del libro de los libros del Antiguo Testamento, los pozos eran muy importantes. Ellos decían que nuestra garganta, porque cuando usted tiene sed, ¿dónde siente usted la sed? En la garganta. Usted dice, Dios mío, dame agua porque estoy seco. Me estoy secando, muchachos, dame agua. Porque para el alma era la garganta. El alma era la garganta. Pero el espíritu era el agua. ¿Sí? Al decir que la garganta estaba seca, es decir que no hay espíritu. ¿Sí? No hay espíritu. Entonces, lo único que sacia el alma es Dios. Así como nuestra garganta cuando tiene sed, lo único que nos sacia es ¿quién? El agua. Mi alma tiene sed de ¿quién? El texto dice, Mi alma tiene sed de Dios. de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Vamos a presentar. Clave para este texto. Presentarse y clamar. Este texto claramente está hablando. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Claramente. Pero vieron todas estas imágenes. Ahora nosotros siempre aprendemos así de manera directa. De oración y de comunión con Dios. Correcto. De la comunión, de la interacción, la persona, de la criatura con el Creador. Pero claramente los dos primeros textos que está enseñando acerca de la oración. Al clamar. Sí, lo están viendo, ¿verdad? Ahora ustedes dicen, pero ¿por qué Dios no nos lo dijo de una vez? Ajá. Mi hermano, porque estos son los mecanismos de Dios. Los mecanismos de Dios que nosotros meditemos en su palabra de día y de noche. Seremos entonces que las aguas, seremos como árboles plantados en medio de corrientes de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque meditamos en su palabra de día y noche. Esto es un favor que Dios nos está haciendo. ¿Cuántos están meditando en el terremoto? Miren, hablan de terremoto, que el de 6.3, 6.2, que 7, que se movió la cama, que me brincó la cama. Hermano, todo el mundo es. Hermano, pero miren lo que estamos. Pero, hermano Efraín, pero eso no fue terremoto, eso fue temblor. Ahí tembló, porque el terremoto es cuando se derrumba todo, tengo yo entendido, ¿no? Todo, lo cierto es que todo el mundo está hablando de eso. De eso. Ese evento terrible. Pero miren lo que nosotros estamos dando De la palabra. De hablar. ¿Ven? De esto, hermano. Esto es mucho
de mayor impacto. Amén. Entonces, como ustedes pueden ver, en el Salmo 42, y si usted lee el Salmo 23, si usted lee el Salmo capítulo 1, el Salmo 34, el Salmo 119, hermano, usted va a conseguir imágenes. Pero ¿para qué son las imágenes, hermano? Para que nosotros hagamos un ejercicio mental y espiritual, para que nosotros, en el momento que estemos preguntándole a Dios, ¿qué quiere decir esto, Señor? Nosotros digamos, ay, Señor, gracias por enseñarme a orar. Miren, el Salmo 42 es importantísimo para orar. Como el 23, igualito. El 23 también. Pero lo más importante es que en el idioma hebreo y en el arameo se presentan estas imágenes, pero no porque están allí por estar, es para que nosotros vamos a ejercitarnos en esto. Amén. Ahora, vamos a hablar del segundo lenguaje. Vamos a hablar del griego. Esto es un poquito más fácil. Del idioma griego. Ya saben cómo entrar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora miren el idioma griego. El idioma griego es un idioma bíblicamente más nuevo que el hebreo y el arameo. Mucho más nuevo a comparación del hebreo, del arameo, del caldeo, del fenicio, ¿sí? Que son como variantes. Pero el idioma griego es mucho más nuevo. Y es más nuevo por la siguiente razón, porque 400 años antes de Cristo, un emperador llamado Alejandro Magno, que era griego, derrota a la potencia actual que era Persia, la derrota, y establece el idioma griego como el idioma internacional, oficial del mundo antiguo, de todo el imperio, ¿sí? De tal manera que el idioma griego empezó a hablarse en todo el mundo antiguo como si usted hablara hoy en día el inglés, ¿sí? Era el idioma oficial, el idioma griego. Ahora, el idioma griego, ¿dónde nace? En Grecia. Pero el idioma griego nace en Grecia y tiene la particularidad dada por toda esta cantidad de pensadores que usted lo ha escuchado, los que estudiamos matemáticas, el teorema de Pitágoras, los que estudian medicina, los que le hacen un juramento, el juramento de Hipócrates, no hipócrita, Hipócrates. Usted escucha a Platón, Aristóteles, hay pensamientos regados en nuestra educación de que vienen de origen griego, ¿sí? De hecho, el uso de los sufijos, de los prefijos, todo eso viene de Grecia. Pero el idioma griego tiene como estandarte es el saber. Es decir, el gentilicio griego quería conocer todo. ¿Qué es el ser? ¿De dónde viene el sol? ¿De dónde viene la luna? Es decir, ellos querían conocer todo. Saber cómo funcionaban todas las cosas. Entre más saber acumulaba una persona, ellos eran sabios. ¿Sí? De hecho, la palabra sabio viene de la palabra Sofía. Sofía. ¿Sí? Eso es lo que significa sabiduría. Sofía. Y Sofía viene de la palabra Safes, que significa claridad. Y donde viene Sofía, viene Sofía. Sofisma, correcto. Hablar y hablar y no decir nada. ¿Eh? Eso es lo que es claridad. Ellos querían saber todo. Y habían dos corrientes en Grecia que eran los epicúreos y los estoicos. Ya vamos a explicar. Esto es importante, pero los epicúreos eran personas que no querían sentir dolor y que querían puro placer. Placer sin dolor. Es decir, todo el
el que se consideraba epicúreo, es decir, le daba rienda suelta a las pasiones. Tenía que experimentar, acostarse con 2, 3 mujeres, aumentar el placer al máximo, glotonería, etcétera, etcétera, y no sentir ninguna clase de dolor. Ni de remordimiento. Ni remordimiento. Eso eran los epicúreos. Eran amorales. Amorales totalmente. Y había muchos sabios que eran epicúreos, que se acostaban con hombres, con mujeres. Pero también había otros que eran estoicos. ¿Qué eran los estoicos? Todo lo contrario a los epicúreos. Todo lo de ellos era abstinencia, no comían. Esos jugadores olímpicos, esos eran estoicos. Los que se hacían ejercicio eran estoicos. Los que mantenían todo con rigidez, con disciplina, esos eran estoicos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque entonces nosotros vamos a entender cómo funciona el idioma. ¿Cómo funciona el idioma? ¿Cómo funciona el idioma griego? Con todo lo que le he dicho, funciona de la siguiente manera. Describir todo detalladamente. El idioma griego está hecho para describir todas las cosas con todos los detalles posibles. Y para muestra, usted lee un evangelio, Lucas, el evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. En el versículo 1 de Lucas y de Hechos dice el escritor Lucas, que era griego y que le escribe a otra persona que también es griega, que se llama Teófilo, y dice: oh querido Teófilo, ciertísimas cosas te voy a explicar todo detalladamente. Es que este era el amén para los griegos. Usted no puede decir: mira que Cristo te ama. No, ya, un momentico, me tiene que explicar cómo es eso que Cristo te ama, cómo es que funciona eso. ¿Cómo es que me ama? ¿Para qué me ama? ¿Qué es eso? O sea, todo. ¿Cómo es ese negocio? ¿Cómo es ese negocio? ¿Ah? ¿Cómo es ese negocio? ¿Cómo es ese negocio? Batirme el chocolate como es. ¿Sí? Entonces, esa es una característica del idioma. El idioma griego es un idioma que describe todo, absolutamente todo, con mucho detalle. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado esta palabra? La super inminente grandeza de su poder. La superinminente grandeza de su poder, en el libro de Hechos, de Efesios, perdón. Pero no, vamos a decir supereminente. Supereminente. Bueno, toda esta palabra que usted ve aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5 palabras, puedo esperar una sola palabra. Para ellos decir esto, lo decían con una sola frase. Pero la frase, al desglosarla, quiere decir supereminente grandeza de su poder. Entre más sufijo y prefijo añadían a los verbos, más describían lo que significaba. ¿Sí? ¿Ya me entienden? Entonces el idioma griego, ¿qué hace? Describe todo detalladamente. Ahora aquí viene un pequeño problemita. Resulta y acontece que los primeros escritores del Nuevo Testamento, la mayoría eran de origen hebreo y que escribían en griego. Escribían en griego. ¿Qué le parece? Entonces, cuando usted lee lo del Nuevo Testamento, usted está viendo un idioma que es el griego, pero personas de origen hebreo que tienen años, milenios ejercitándose en la imagen. ¿Sí? Entonces eran hebreos escribiendo en griego. Entonces eran imágenes sumadas a la descripción detallada de todo lo que tenían que aprender.
¿Sí? Ahora, dice, hermano, pero ¿cómo es que yo voy a empezar a ver eso? Vamos a buscar en el libro de Efesios. Libro de Efesios. Si los escritores del Nuevo Testamento describen todo detalladamente, a usted no se le puede pasar ningún detalle. Todos los detalles son importantes. Por muy mínimo que usted vea. Yo he pasado hasta 2 meses con un solo texto, con uno solo, solamente viendo cada uno de los detalles del texto, solamente observando cada uno de los detalles del texto, porque los detalles del texto son importantes. Vamos a leer Efesios capítulo 3. Hermano, Efesios capítulo 2. Ajá. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. Dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de otro tiempo, de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. Ya que usted tiene que pararse, porque aquí hay un detalle que hay que prestar atención. ¿Qué es la incircuncisión? ¿Y qué es la circuncisión? Solamente me voy a detener donde usted vea los detalles. Por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. La ciudadanía de Israel. Usted tiene que anotar ahí qué quiere decir la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. No dice a los pactos de las promesas. A los pactos de la promesa. Una sola. ¿Sí? Usted anote por allí la promesa. ¿Qué es la promesa? Porque todavía no entiende. Y usted lo va anotando. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 3. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dicen, hermano, eso parece un trabalengua, Usted tiene que empezar por paz. Usted tiene que empezar por paz. Después que usted haya notado todos esos detalles que usted no conoce, entonces empiece a meditar en las imágenes bien descritas en el texto. ¿Sí? Usted dice, versículo 14, dice, que es clave para la interpretación de este texto. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, hermano, ¿cuándo construyeron con esos bloques esa pared? ¿Qué cemento echaron? ¿El bloque era de qué? ¿De 15 o de 20? Ese de 20. Le voy a explicar, mire. Porque rojo. Usted lee el texto, pero en la mente del escritor hay una imagen. ¿Sí? El problema es que como nosotros no tenemos conexiones bíblicas, usted está conectado con la película, con Rambo, con Rocky, con todo el mundo, menos con las imágenes bíblicas. Cuando usted logra obtener conexiones bíblicas, por ejemplo, palabras que pueden conectarte con cualquier texto de la Biblia: casa,
ejemplo, sacerdocio. Unción, ungir. Usted después que aprende todas estas palabras y que todas estas palabras están interconectadas unas con otras, cuando usted medio escucha algo referente a la casa, ya usted empieza a describir todas las imágenes correspondientes a esta imagen. ¿Sí? Por ejemplo, siembra, cosecha, semilla, mies, trigo, cizaña. ¿Ya se lo fijan? Todos estos términos están conectados ¿con qué? Con un solo rubro de imagen. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros queremos lograr aquí. Tratar de que usted pueda tener conexiones bíblicas. De tal manera que cuando usted escuche siembra, cosecha, cizaña, miel, trigo, ya usted sepa cómo funciona esa imagen. Y simplemente aplicar esa imagen al texto que está leyendo. ¿Sí? Sí me di a entender, ¿verdad? No estoy diciendo nada difícil, ¿no? Ahora fíjense, el texto arroja varias imágenes. Por ejemplo, dice pared. Por ejemplo, a mí me gustó esa palabra, pared. ¿Cuál pared es? Y aparte pared intermedia. Bueno, resulta y acontece que el templo de Jerusalén, que estaba en una montaña, tenía varias paredes. Una pared del templo de Jerusalén dividía a los gentiles del pueblo de Israel. Es decir, habían gentiles que venían a la fiesta, judíos, pero no podían entrar. ¿Por qué? Porque había una pared. Solamente podía entrar todos los que eran del pueblo de Israel. Había otra pared que separaba a los hombres de las mujeres. Aquí podían estar las mujeres y todo el pueblo común, y aquí podían entrar los hombres. Después subiendo había otra pared que solamente podían entrar los de la tribu de Leví, los que limpiaban, acomodaban, ¿sí? Que eran de la tribu de Leví. Después venía otra pared, y esa pared dividía los de la tribu de Leví de los sacerdotes. Y después venía otra pared más que dividía a los sacerdotes del sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Está viendo toda esa pared, verdad? Bueno, dice el escrito que por el sacrificio de la sangre, toda esta pared fue derribada. Y ahora todos nosotros, sin pared, podemos acercarnos como un solo pueblo. Un solo pueblo. Porque si usted quita las paredes, ya no hay gentiles ni judíos. Ahora nada más queda un solo pueblo en relación con un Dios todoterreno. ¿Qué le parece? Entonces, en la mente del escritor, dice la pared, pero en la mente es un templo. Y al romperse todas estas paredes, estamos libres para adorar al Señor por medio de la sangre del sumo sacerdote, que incluso rompió el velo. Se partió el velo. ¿Para qué? Para que todos dicen, y se lo dice a la mujer samaritana: mujer, va a venir el tiempo. De hecho, ya es el tiempo que ni en este monte, ni en Jerusalén van a adorar al Señor. Porque los verdaderos adoradores buscan al Señor.
que le adorarán en espíritu. ¿Qué le parece? Entonces, ¿cuál es la invitación de todo esto que usted está viendo aquí? Hermano, ejercitarnos en las imágenes y en todos estos detalles que usted está viendo ahí. Hermano, porque a mí me va a costar mucho leer la Biblia, hermano, no importa. Cada detalle es un torrente de bendición para nuestra vida, para nuestra vida espiritual. Usted es una pequeña, la semilla que ha sido sembrada en usted germinó para salvación. Debajo de la tierra era perdición, pero emanó para salvación. Y a medida que la palabra, como dice Isaías 55, que es como la lluvia, dice, ¿verdad? Como la lluvia que riega toda la tierra y la hace germinar, así nosotros somos como esta matica y así es la lluvia como esta palabra. Entonces, a medida que usted va creciendo hacia arriba, el verdadero crecimiento se ve arriba, pero el verdadero crecimiento está aquí abajo. A medida que usted va conociendo más de esos detalles, usted le van haciendo una raicita, ya usted está dejando de pecar, ya usted está dejando de ver, qué sé yo, X, Y o Z por el internet, y va viendo que va creciendo las raíces, y se cumple lo que dice el Salmo. Entonces aquí usted ya no es una ramita, ya aquí usted es un árbol frondoso, que da sombra. Y cualquiera que necesita se va a abrigar en esta sombra. ¿Por qué? Porque usted tiene un crecimiento con la palabra y ese crecimiento se va a ver evidenciado en el exterior. ¿Cómo se llama eso? Salmo capítulo 1. ¿Qué le parece? A medida que usted vaya aprendiendo más del Señor, incluso Dios va a traer gente a tu sombra. Los va a traer. Dios va a traer gente con necesidad a tu vida. Pero no porque nosotros somos buena gente, sino porque saben que en nosotros está esta sombra, producida por la palabra y por la meditación en las Escrituras. Y nosotros tenemos dones distintos. A lo mejor usted tiene un don de sanidad y usted no se ha dado cuenta. Hermano, pero que yo vivo enfermo. Empiece usted a estudiar la sanidad para que vea si tiene don de sanidad. Ahora, si usted de pronto es un maestro, usted va a empezar a entender las Escrituras. Si de pronto usted es un pastor, usted va a empezar a conocer la Escritura, cómo pastorear, cómo Dios te pastorea. ¿Sí? De pronto tiene una vocación, un don, un ministerio, lo que Dios coloca en tu vida. Necesitan echar raíces en su palabra. De hecho, hermano, yo un día me conseguí en la Escritura. Yo conseguí claramente mi ministerio en la Escritura. Muy claro. Y yo dije, este soy yo. Y a mí me han querido poner las manos, me han llamado mega apóstol, me han dicho no sé qué, hermano. Yo le digo, no, no te he equivocado. Ya yo estoy clarito aquí, ya yo sé lo que tengo que hacer. Amén. Amén. Muy bien, vamos a orar para que la próxima semana podamos hablar un poquito acerca de la capacitación. ¿Qué hora es? Las 9 ya. Las 8. Vamos a hablar un poquito acerca de la capacitación. ¿Ven?
En la capacitación vamos a hablar de esas herramientas. Ya vimos cómo se resolvió la dificultad. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de esas herramientas que nosotros podemos usar para poder entender un poco más la escritura. Para la próxima semana va a haber sorpresa. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir a nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra, Señor, riega toda la tierra y hace germinar la semilla. Señor, gracias por regar estas semillas que tú has sembrado en nuestra vida. Señor, permite que las semillas puedan germinar y crecer para que tu nombre sea glorificado. Señor, también te pedimos que tú inquietes a tu pueblo a buscar más de tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Señor, ayúdanos, Señor. Señor, oramos también por nuestro hermano Luis. Oramos por Poli, Dios. Tu palabra enseña que estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Que impondremos manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Señor, oramos, Dios, por ellos que están aquí, Señor, y padecen de gripe. Señor, venga tu sanidad divina. Tu palabra dice que estemos atentos nuestros oídos a tu palabra, porque nos serán vida cuando la encontremos y serán medicina a todo nuestro cuerpo. Tu palabra es vida, tu palabra trae sanidad. Tomamos toda autoridad en el reino de los cielos y creemos que los pulmones son libres de toda contaminación de gripe, de flema, Señor, de virosis. Señor, tu palabra, Dios de la gloria, trae poder, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por los que padecen enfermedad en esta casa, Dios. Por nuestros hermanos, Señor, por lo que de alguna razón la enfermedad detiene los ministerios. Señor, trae sanidad, trae salud divina, Señor. Que brote del trono de tu gracia, Señor, como un bálsamo, Señor. Y sea fluyendo en todo tu cuerpo, Señor. Restablece la sanidad de Leine. Restablece, Señor, la sanidad de mis hermanos que enferman. Por el poder que hay en tu palabra, Dios. Gracias te damos, Señor. Porque tú eres bueno, veremos tu gloria. El próximo jueves estaremos todos sanos, Dios. La gripe no tendrá lugar en nuestro lugar, en esta casa. Y seremos sanos por el poder de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor.